vamos a hablar de Jean Arduin, que es... Vamos a ver quién es, nadie sabe quién es Jean Arduin. Allá a finales del siglo XVII, ubiquémonos a finales del siglo XVII, y no bien aterrizados en ese tiempo, nos daremos cuenta de que el estudio de las fuentes históricas, tanto de su origen como su legitimidad o validez, era objeto de grandes discrepancias en los círculos académicos europeos. Jean Arduin fue un erudito francés que nació en Bretaña en 1646. Era hijo de un señor Machuel y de una señora Yvonne, quienes, era librero. Machuel era librero, y entonces el pequeño Jean desarrolló un gusto por la literatura a temprana edad, como suele ocurrirle a los hijos de los libreros. Ingresó, no por ese motivo, sino por cualquier otro, a la orden de los jesuitas a los 16 años. Sin embargo, ingresar a la orden de los jesuitas también es como ser el hijo de un librero. Sí, señor. Sí. Estudió teología en París, donde luego habría de ejercer la docencia, y fue nombrado más tarde bibliotecario del Liceo de Louis le Grand, el hijo mayor de Luis XIV, en 1683. El hijo mayor de Luis XIV fue delfín, pero no rey. Su primera publicación formal fue una edición de la obra de Temistio en 1684. En la publicación de una colección de los clásicos dedicada al delfín, o sea, Sí. a Luis, el hijo de Luis XIV, se encargó de la edición de la Historia Natural de Plinio el Viejo, una tarea que concluyó en 1685. Fenómeno. ¿Sabe cuál era su disciplina predilecta? La numismática. Juntaba monedas, Claro. Un tema sobre el que escribió numerosos tratados. Escribió una apología de Homero, una cronología del Nuevo Testamento, supervisó el Conciliorum Collectio Regia Maxima, una obra que no fue publicada sino hasta 1715, puesto que el Parlamento de París estaba enemistado con los jesuitas, demoró la edición, etcétera, etcétera. Incluso lo acusaron a Jean de suprimir documentos importantes, de incluir contenidos profanos, Ahora bien, vamos a lo que queremos saber de Jean Arduin. Jean Arduin sostenía que todo concilio ecuménico anterior al Sínodo de Trento, que tuvo lugar en 1545, en realidad no había existido. Es buena la idea. El primer concilio fue el Concilio de Trento, dijo Jean Arduin, y los demás no existieron. Eso todavía no es nada. Eso es provocador. Pero envalentonado afirmó, atención, que a excepción de las obras de Homero, Herodoto y un puñadito de autores latinos, toda obra de la antigüedad, repito, toda obra de la antigüedad clásica, tanto griega como latina, había sido escrita por un grupo de monjes del siglo XIII. Repito, ninguna obra, salvo 3 o 4, de la antigüedad clásica era verdadera. Habían sido los humanistas del siglo XIII los que habían escrito casi todo el corpus de lo que se consideraban obras de la antigüedad clásica. En ese grupo de monjes, autor de esta gigantesca superchería, según nuestro amigo Jean Arduin, estaba encabezado por un señor llamado Severo Arconcio. Consideraba también Arduin que la mayoría de las inscripciones, obras de arte y monedas acuñadas en la antigüedad eran todas falsas, de origen espurio. Aseguraba también que el Nuevo Testamento había sido escrito en latín ya desde un principio. Qué bueno, muy bien. Y que la Eneida fue escrita en alusión al triunfo del cristianismo sobre los paganos. El 1 de noviembre de 1692, el jesuita Louis Genevrat autorizó la publicación de un breve texto sobre monedas de la dinastía herodiana, Sí. en la cual Jean
incluyó el siguiente texto. Dice: aduciré en este lugar la conjetura de alguien que no se entrega a las meras conjeturas, pero que ahora posiblemente sospecha más de lo que debería y permite demasiado a su astucia. Que cada quien tome esto como le parezca. El crítico al que me refiero averiguó, como después susurró a mi oído, que cierta banda de señores existió hace algunos siglos que desempeñaron la tarea de fraguar la historia antigua, tal como ahora la tenemos, no habiendo en aquel entonces ninguna en existencia. Genial. Digo también que ese señor conocía su periodo exacto y su taller, y que en este asunto tenían como apoyo a las obras de Cicerón, de Plinio, a las geórgicas de Virgilio y a las sátiras y las epístolas de Horacio, que sí habían existido. El 7 de enero de 1693, otro jesuita, el padre Urol, rector del liceo, confiscó todas las copias de aquel texto. Todas. En lo que respecta a la finalidad que tenían estas falsificaciones de las que hablaba Arduin, una versión dice que Jean Arduin dijo que cuando muriera la explicación aparecería escrita en un fragmento de papel del tamaño de su mano. Dicho papel nunca apareció. A fines del siglo XIX, un historiador inglés llamado Edwin Johnson aseguró que los sucesos correspondientes al período comprendido desde el año 700 hasta 1400 nunca tuvieron lugar, sino que fueron inventados por autores cristianos. Qué bueno. No mucho tiempo después, a comienzos del siglo XX, el filólogo suizo Robert Baldauf atribuyó a los humanistas italianos, de esos estamos hablando, la autoría de la totalidad de las obras de los autores de la antigüedad, tanto de Grecia y Roma como de los textos bíblicos. Unos años más tarde, Nikolai Alexandrovich Morozov, tras haber estudiado astronomía, física, química e historia durante el tiempo que pasó preso en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, Sí, señor. consideró, basado en los registros astronómicos de la antigüedad, en especial al magesto Claudio Ptolomeo, que la mayor parte de la historia escrita había sido falsificada. Hasta aquí la información muy provocadora que tenemos. Aparentemente parece un disparate. Yo creo que usted y quizá yo tenemos algo que decir. Algunas cosas para decir. En principio, recuerdo que cuando se habla de las 1000 noches y una noche, se habla también de un grupo de personas llamados confabulatori nocturni. Del ¿no es Cairo. cierto? Exactamente. Y creo que algo de eso uno sospecha que hay cuando ciertas cosas coinciden antes que en los destinos, en las letras que serán después cómplices de esos destinos al ser narradas. Pero también estaba pensando que no son ociosas las cifras que dan los seguidores de Jean Arduin, por ejemplo, el 700. Es una época en la que florece lo mejor de la humanidad cuando musulmanes, judíos y cristianos producen juntos. Qué mejor que inventar otra historia que aquella que negaba todas las miserias anteriores y que preanunciaba las bajezas ulteriores a todo esto. Estaba pensando también que no es ociosa la idea de que Virgilio, que la Eneida, sea un invento cristiano. Si no, no se explica cómo Dante, 12 siglos después, pudo escribir algo que considera tan perfectamente y dejarlo a Virgilio fuera del paraíso. Pero, además, hay otra cosa que es bien interesante. Ningún texto clásico griego, ni uno solo, salvo dicen alguna excepción, bueno, justamente quizás alguna versión de la Odisea, llegó a nosotros a través de Occidente. En un momento, todos estos textos, por motivo de las guerras y por mor de tiranos varios, desaparecieron y solo fueron recuperados merced a los árabes. Estaban en Siria. De ahí los humanistas. De ahí, claro, de ahí es que ellos toman esta versión. Y bien podría ocurrir, como Bien, dice claro, este amigo, sería que muy ellos posible. inventar una cosa encima de la otra.
¿Qué otra cosa son los relatos de cada época cuando uno no fue soldado de Napoleón y vio cómo se ganaban todas las batallas, se perdía una sola y por eso la historia volvía 100 años atrás? ¿Cuántas veces hemos visto una historia escrita primero por los vencedores, reconsiderada después por los perdedores y convertida finalmente en un objeto de continua disputa y polémica? Y por otra parte, hay otra mitología de la que hemos hablado muchas veces, querido Alejandro, y que tiene que ver con esta especie de fantasía de la propiedad, que obedece, digamos, a otro tipo de perversiones y que funciona tanto sobre las mujeres como sobre los textos, quiero decir, o sobre las cosas, sobre las propiedades. Esto es suponer que uno es tan dueño de algo que si alguien escribe otra cosa más o menos parecida, está cometiendo plagio. Tengo para mí que la numismática difiere del comercio porque cada moneda es una obra de arte. La política difiere del neoliberalismo porque la política es un arte, como decía alguien que escuché hace poco, y en cambio el neoliberalismo es una forma de obtener más dinero. Y del mismo modo, digamos, cada historia de amor puede ser una obra de arte o puede ser simplemente una forma de obtener a través del lucro alguna cosa, un poco más de alguna cosa. Solamente cuando uno está en el plano del comercio es que uno puede recibir de vez en cuando una falsa moneda. Y Falsa Moneda es la canción que escucharemos ahora para ilustrar este provocativo asunto. Y que da para pensar, pero... Sí, un buen rato. Un buen rato. Un buen rato.